Iniciamos este viaje en la periferia de una pequeña esfera de roca y hierro, envuelta en una fina película de nitrógeno y oxígeno que llamamos hogar. Al alejarnos de la Tierra, la primera frontera que cruzamos es la magnetosfera, un escudo invisible generado por el núcleo de hierro líquido del planeta, que se extiende miles de kilómetros hacia el espacio, desviando el incesante viento solar. A una distancia de 384.400 kilómetros, la Luna aguarda como un centinela silencioso, un desierto de regolito grisáceo que ha orbitado nuestro mundo durante 4.500 millones de años. Al superar este satélite, la escala del cosmos comienza a expandirse de manera exponencial. La luz, que viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo, tarda poco más de un segundo en llegar de la Tierra a la Luna. Pero este es solo el primer paso en un abismo que desafía la comprensión humana. Time igual a 3 segundos barra mayor, que dejamos atrás los planetas interiores y el cinturón de asteroides, una región poblada por millones de fragmentos rocosos que orbitan entre Marte y Júpiter para adentrarnos en los dominios de los gigantes gaseosos. Aquí, la gravedad del Sol sigue siendo la fuerza dominante, manteniendo en una danza eterna a mundos como Júpiter, cuya masa es 318 veces la de la Tierra, y Saturno, con sus majestuosos anillos compuestos por miles de millones de partículas de hielo y polvo. Al alcanzar el límite exterior del sistema solar, cruzamos el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, una vasta y gélida cáscara de cometas que se extiende hasta casi 2 años luz de distancia. En este umbral, la influencia del Sol se desvanece gradualmente frente al medio interestelar, un espacio que, aunque parezca vacío, contiene aproximadamente un átomo de hidrógeno por cada centímetro cúbico, un testimonio de la sutil pero persistente presencia de la materia en el Nitya-Wanalch, vacío. Ahora nos encontramos en el espacio interestelar, el vasto océano de gas y polvo que separa a las estrellas dentro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Para visualizar la magnitud de este disco galáctico, debemos considerar que tiene un diámetro de aproximadamente 100.000 años luz. Un solo año luz equivale a 9.460.000 millones de kilómetros. Si intentáramos cruzar este disco a la velocidad de una sonda espacial moderna, nos tomaría cientos de millones de años. La Vía Láctea es una estructura espiral barrada, compuesta por entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, cada una con su propia historia, y en muchos casos, su propio sistema de planetas. Al movernos hacia las afueras del disco, observamos cómo la densidad estelar disminuye, y los brazos espirales, como el de Orión donde se encuentra nuestro Sol, se vuelven más tenues, dejando paso a la inmensidad del halo galáctico. El halo de la Vía Láctea es una región esférica que envuelve el disco visible, poblada por cúmulos globulares, grupos densos de cientos de miles de estrellas antiguas que datan de los albores del universo. Estas estructuras, que orbitan el centro galáctico como satélites, son los restos de las primeras etapas de formación de la galaxia. Sin embargo, lo más fascinante de este halo no es lo que podemos ver, sino lo que permanece oculto: la materia oscura. Se estima que más del 80% de la masa de nuestra galaxia reside en este halo invisible, una sustancia que no emite ni refleja luz, pero cuya gravedad mantiene unida a la Vía Láctea, evitando que las estrellas de los bordes salgan disparadas hacia el vacío intergaláctico
debido a su alta velocidad de rotación. Esta arquitectura invisible es la que define la estabilidad de nuestro hogar cósmico mientras nos preparamos para cruzar la frontera final hacia el espacio profundo. Al abandonar definitivamente el abrazo gravitatorio de la Vía Láctea, entramos en el verdadero vacío del espacio intergaláctico, una región donde la densidad de la materia cae a niveles casi inimaginables, con apenas unos pocos átomos por metro cúbico. Mirando hacia atrás, nuestra galaxia se revela en toda su gloria. Un majestuoso remolino de luz plateada, con un bulbo central densamente poblado de estrellas viejas y amarillentas que orbitan alrededor de Sagitario a estrella. Un agujero negro supermasivo con una masa de 4 millones de soles. La luz que emana de este coloso tarda 26.000 años en llegar a la Tierra, cruzando nubes de polvo interestelar que actúan como velos cósmicos. Desde esta perspectiva externa, la Vía Láctea parece una isla de luz solitaria. Pero pronto descubriremos que no está sola en este océano de oscuridad, sino que forma parte de una estructura mayor conocida como el grupo local. El espacio que separa a las galaxias no es simplemente nada, es el tejido mismo del espacio-tiempo, que se expande constantemente, de acuerdo con la constante de Hubble. A medida que nos alejamos, el silencio se vuelve más profundo, y las distancias se miden ahora en megaparsecs. Un parsec equivale a 3,26 años luz. Y en esta escala, la posición de las galaxias está determinada por una red invisible de filamentos de gas caliente y materia oscura. En este vacío, la temperatura desciende hasta los 2,73 grados Kelvin. El calor residual del Big Bang, conocido como la radiación de fondo de microondas. Es en este entorno gélido y desolado, donde la gravedad, la fuerza más débil pero de mayor alcance del universo, comienza a tejer la danza de las galaxias vecinas, preparándonos para el encuentro con nuestra hermana mayor. Pitch igual a menos 2%, volumen igual a menos 3 decibelios mayor que A, una distancia de 2.500.000 años luz de nosotros. Emerge de la oscuridad la gran galaxia de Andrómeda, también conocida como M31. Es el objeto más lejano que el ojo humano puede ver sin ayuda de instrumentos, apareciendo en nuestro cielo nocturno como una pequeña mancha difusa, aunque en realidad es una estructura colosal de 220.000 años luz de diámetro. Andrómeda contiene aproximadamente 1 billón de estrellas, más del doble que la Vía Láctea, y posee un núcleo doble que sugiere un pasado violento de fusiones con otras galaxias menores. Al acercarnos a sus fronteras, podemos observar sus brazos espirales cargados de nebulosas de emisión, donde el gas hidrógeno se colapsa bajo su propio peso para dar nacimiento a nuevas generaciones de estrellas azules y masivas que iluminan el vacío con una intensidad feroz. La relación entre la Vía Láctea y Andrómeda no es de mera vecindad estática, sino de una atracción fatal impulsada por la gravedad mutua. Ambas galaxias se aproximan una a la otra a una velocidad de 110 kilómetros por segundo. A pesar de esta velocidad vertiginosa, la distancia que las separa es tan inmensa que la colisión no ocurrirá hasta dentro de unos 4.500 millones de años. En este proceso, las galaxias no chocarán como objetos sólidos, sino que se atravesarán mutuamente, sus estrellas pasando unas al lado de otras sin tocarse. Mientras las mareas gravitatorias deforman sus estructuras originales,
hasta fundirlas en una única y gigantesca galaxia elíptica que los astrónomos han bautizado como Lactómeda. Esta danza cósmica es una manifestación de la mecánica celeste a su escala más grandiosa y lenta. Dentro del grupo local, además de estas dos gigantes, encontramos una tercera galaxia espiral de menor tamaño, la galaxia del Triángulo, o M33. Con un diámetro de 60.000 años luz, es un vivero estelar hiperactivo, albergando algunas de las regiones de formación de estrellas más grandes conocidas, como la nebulosa NGC 604, que es 1500 veces más brillante que la famosa nebulosa de Orión. El triángulo orbita a Andrómeda, ligada a ella por hilos gravitatorios que moldean su forma y regulan su ritmo de creación estelar. Junto a ellas existen más de 50 galaxias enanas, como las nubes de Magallanes, que actúan como satélites de la Vía Láctea, siendo pequeñas colecciones de unos pocos miles de millones de estrellas, que a menudo son canibalizadas por sus vecinas más masivas, en un ciclo interminable de reciclaje galáctico. El grupo local en sí mismo abarca un volumen de espacio de aproximadamente 10 millones de años luz de diámetro. Es una pequeña celda dentro de la vasta estructura del universo, un oasis de materia en medio de los grandes vacíos cósmicos. Al observar el límite de este grupo, comprendemos que las galaxias no están distribuidas al azar, sino que se agrupan en cúmulos y supercúmulos, formando la gran red cósmica. Esta red es el esqueleto del universo, donde los filamentos de materia oscura actúan como carreteras por las cuales fluye el gas y la materia hacia los nodos de alta densidad. En esta escala, la Vía Láctea es apenas un punto de luz en un filamento que pertenece al supercúmulo de Laniakea, una estructura que contiene 100.000 galaxias y se extiende a lo largo de 500 millones de años luz. Para comprender la física de este umbral galáctico, debemos observar la luz que viaja entre estos mundos. Los fotones que detectamos de Andrómeda hoy partieron de sus estrellas cuando los ancestros más remotos de la humanidad apenas comenzaban a caminar erguidos sobre la Tierra. La luz es nuestra única conexión con este pasado distante, una mensajera que transporta información sobre la composición química, la temperatura y la velocidad de objetos que quizás ya no existan en la forma en que los vemos. El espectro de esta luz se desplaza hacia el azul a medida que Andrómeda se acerca, un fenómeno conocido como efecto Doppler, que nos permite calcular con precisión milimétrica la trayectoria de este coloso galáctico a través del vacío. La precisión de estas leyes físicas es lo que nos permite predecir el futuro del firmamento con una certeza matemática absoluta. Más allá del grupo local, el universo se vuelve aún más extraño y fascinante. Al cruzar este umbral, dejamos atrás la familiaridad de nuestras galaxias vecinas para enfrentarnos a los cúmulos masivos, como el de Virgo, que contiene más de 2000 galaxias y cuya atracción gravitatoria es tan poderosa que influye en el movimiento de todo nuestro grupo local, arrastrándonos hacia lo que se conoce como el Gran Atractor. Este es un viaje hacia lo desconocido, donde las leyes de la relatividad general de Einstein dictan la curvatura del espacio y donde la energía oscura, una fuerza misteriosa que compone el 68% del universo, lucha contra la gravedad para separar las galaxias a velocidades cada vez mayores.
En este equilibrio de fuerzas se decide el destino final de todo lo que existe. Mientras flotamos en este espacio intergaláctico, la oscuridad es casi absoluta, interrumpida solo por el brillo lejano de cuásares, los núcleos activos de galaxias primordiales que emiten billones de veces más energía que nuestro Sol. Estos faros cósmicos son alimentados por agujeros negros que devoran nubes enteras de gas, generando chorros de plasma que se extienden por cientos de miles de años luz hacia el espacio. La energía liberada en estos procesos es tan vasta que puede detener la formación de estrellas en galaxias enteras, actuando como un sistema de retroalimentación que regula el crecimiento de las estructuras más grandes del universo. Observar estos fenómenos es asomarse a la maquinaria interna del cosmos, donde la materia y la energía se transforman en las condiciones más extremas imaginables, desafiando nuestras leyes de la termodinámica. La escala de este viaje nos obliga a reconsiderar nuestra posición en el tiempo. Las galaxias que vemos hoy son versiones jóvenes de sí mismas, fósiles lumínicos que nos cuentan la historia de un universo que tiene 13.800 millones de años. Al mirar más allá de la Vía Láctea, no solo estamos viajando a través del espacio, sino también a través del tiempo, retrocediendo hacia la época de la reionización, cuando las primeras estrellas disiparon la niebla de hidrógeno neutro que llenaba el cosmos temprano. Cada fotón que llega a nuestros detectores ha viajado distancias que la mente humana no puede procesar sin la ayuda de la abstracción matemática, cruzando desiertos de vacío donde nada ha ocurrido durante eones, solo para terminar su viaje en el pequeño rincón de la realidad que habitamos. Regresando nuestra atención a la frontera inmediata, el medio circungaláctico de la Vía Láctea se revela como un ecosistema complejo de nubes de gas caliente y frío que caen hacia el disco para alimentar la formación de nuevas estrellas. Este ciclo de vida galáctico es lo que mantiene viva a nuestra galaxia. Sin el flujo constante de gas desde el espacio intergaláctico, la Vía Láctea agotaría su combustible en unos pocos miles de millones de años, convirtiéndose en una galaxia muerta o pasiva. La interacción con las pequeñas galaxias satélites, como la enana de Sagitario, que actualmente está siendo desgarrada por las fuerzas de marea de nuestra galaxia, es una parte crucial de este proceso de alimentación. Somos testigos de un canibalismo cósmico necesario para la perpetuación de la luz estelar en nuestra región del universo. Al finalizar esta primera etapa de nuestro viaje, nos situamos en el borde exterior del grupo local, mirando hacia el abismo que nos separa de los siguientes supercúmulos. Hemos dejado atrás la calidez del Sol y la estructura familiar de los brazos espirales de la Vía Láctea. Frente a nosotros se extiende un territorio donde las distancias se vuelven tan grandes que incluso las galaxias parecen partículas de polvo flotando en un rayo de sol. Este es el umbral galáctico, la puerta de entrada a los secretos más profundos del espacio, donde la materia oscura y la energía oscura dictan las reglas de un juego que apenas estamos comenzando a comprender. La calma del vacío nos rodea, invitándonos a seguir adelante, hacia la inmensidad que yace más allá de nuestra vecindad cósmica inmediata. Zoim. El viaje apenas comienza, y la perspectiva que hemos ganado nos muestra que la Vía Láctea, con toda su inmensidad, es solo un grano de arena en una playa cósmica infinita. La danza gravitacional con Andrómeda
Es un recordatorio de que nada en el universo es estático. Todo está en movimiento, fluyendo hacia un destino dictado por las leyes de la física que nacieron en el primer instante del tiempo. Al contemplar la inmensidad del grupo local, sentimos la fragilidad y, al mismo tiempo, la importancia de nuestra capacidad para observar y entender estas maravillas. La luz de las galaxias lejanas sigue viajando hacia nosotros, cargada de secretos que esperan ser revelados en las próximas etapas de nuestra exploración por el tejido del cosmos. Nos detenemos aquí, en este punto de observación privilegiado entre las galaxias, donde el silencio es absoluto y la luz de billones estrellas nos envuelve en un resplandor eterno y frío. El umbral ha sido cruzado, y lo que antes era un cielo nocturno, lleno de puntos de luz, se ha transformado en un mapa tridimensional de estructuras colosales y fuerzas invisibles. En la siguiente parte de nuestro viaje, nos adentraremos en el corazón de los cúmulos de galaxias y exploraremos los vacíos cósmicos, esas regiones de la nada que guardan las claves de la expansión del universo. Por ahora, permitamos que la magnitud de lo que hemos visto se asiente en nuestra mente, reconociendo que somos el universo, tratando de comprenderse a sí mismo desde una pequeña mota de polvo llamada Tierra. Dejamos atrás los últimos jirones de la corona galáctica, esa tenue envoltura de gas caliente y estrellas errantes que marca el límite exterior de nuestra Vía Láctea. A medida que nos alejamos, el brillo familiar de los brazos espirales se funde en una mancha de luz coherente, una isla de actividad biológica y física perdida en un océano de negrura. Nos encontramos ahora en el medio intergaláctico, un espacio donde la definición de nada adquiere una dimensión física tangible. Aquí, la distancia entre dos átomos de hidrógeno puede medirse en metros, una soledad atómica que contrasta con la frenética densidad de los mundos que hemos dejado atrás. En este reino, la luz de nuestra galaxia tarda miles de años, solo en desvanecerse lo suficiente como para permitir que el ojo perciba la verdadera oscuridad del vacío. Una oscuridad que no es falta de luz, sino una abundancia de espacio por recorrer. Silencio aquí no es simplemente la ausencia de sonido, sino una propiedad fundamental del tejido del cosmos. En la atmósfera de la Tierra, el sonido viaja a través de la vibración de moléculas de nitrógeno y oxígeno. Pero en este abismo, las partículas están tan alejadas unas de otras que una onda sonora se disiparía instantáneamente, incapaz de encontrar un vehículo para su mensaje. Estamos navegando por un desierto de proporciones geométricas, donde la temperatura media ronda los 2,7 Kelvin, apenas 3 grados por encima del cero absoluto. Es el calor residual del nacimiento del universo, una energía tenue que impregna cada centímetro cúbico de este vacío. Visualice la escala. Si nuestra galaxia fuera del tamaño de un grano de arena, la distancia hasta la próxima gran galaxia, Andrómeda, sería de apenas unos centímetros, pero el espacio que las separa contiene un volumen de vacío tan vasto que toda la materia visible del universo parecería un error estadístico en una ecuación de vacuidad infinita. Fijamos nuestra atención en la dirección de la constelación de Andrómeda, hacia donde nuestra galaxia se precipita a una velocidad de 110 kilómetros por segundo. A pesar de este movimiento vertiginoso, la inmensidad del vacío intergaláctico
hace que el progreso parezca nulo. A esta velocidad, tardaríamos 4.000 millones de años en cerrar la brecha de 2,5 millones de años luz que nos separa. Un año luz equivale a 9,46 billones de kilómetros. Una cifra que la mente humana apenas puede procesar, pero que en el vacío se convierte en la unidad básica de medida. Imagine un rayo de luz, la entidad más rápida del universo, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Ese rayo tardaría 2.500.000 años de tiempo ininterrumpido, solo en cruzar el puente invisible que une a las dos hermanas galácticas del grupo local. Este trayecto, el rayo de luz no encontraría nada más que fotones antiguos y la ocasional mota de polvo cósmico, un testimonio de la pureza del vacío. Este espacio intergaláctico, sin embargo, no está realmente vacío. Está atravesado por filamentos invisibles de materia oscura, una sustancia misteriosa que no emite ni refleja luz, pero cuya gravedad actúa como el andamiaje sobre el cual se construye todo el universo. Estos filamentos forman la red cósmica, una estructura que se asemeja a las neuronas de un cerebro colosal o a las fibras de una esponja marina. Las galaxias se agrupan en los nodos donde estos filamentos se cruzan, mientras que entre ellos se extienden los grandes vacíos, regiones de una soledad tan absoluta que desafían la imaginación. El vacío de Bootes, por ejemplo, es una esfera de nada de aproximadamente 330 millones de años luz de diámetro. Si la Vía Láctea estuviera en el centro de este vacío, no habríamos sabido que existían otras galaxias hasta la década de 1960, debido a la inabarcable distancia que nos separaría de cualquier otra fuente de luz estelar. Al adentrarnos más profundamente en estas regiones de baja densidad, la física del universo revela su cara más serena. En el interior de una galaxia, las estrellas nacen y mueren en explosiones violentas. Los agujeros negros devoran materia y las nubes de gas chocan en un caos creativo. Pero aquí, en el vacío, el tiempo parece fluir de manera diferente, sin el ruido de la evolución estelar. La densidad es tan baja que un átomo de hidrógeno podría viajar durante milenios sin colisionar con otro. Esta es la verdadera paz del cosmos, un estado de equilibrio donde la entropía parece detenerse en un suspiro eterno. La luz que atraviesa este vacío llega a nosotros estirada, sus longitudes de onda desplazadas hacia el rojo por la expansión misma del espacio-tiempo. Cada fotón que detectamos de una galaxia lejana ha pasado eones navegando por esta nada, conservando la información de un pasado remoto como una cápsula del tiempo que viaja por un mar de silencio. Consideremos la mecánica de la expansión universal, descubierta por Edwin Hubble. El espacio entre las galaxias no es un escenario estático, sino un tejido elástico que se estira constantemente. Por cada megaparsec de distancia, unos 3,26 millones de años luz, el espacio mismo se expande a una velocidad de aproximadamente 70 kilómetros por segundo. Esto significa que las regiones más remotas del vacío se están alejando de nosotros a velocidades que, sumadas por la distancia, superan la velocidad de la luz. No es que las galaxias se muevan a través del espacio a esa velocidad, sino que el vacío entre ellas está creciendo. Visualice un globo que se infla. Los puntos dibujados en su superficie se alejan unos de otros, no porque caminen, sino porque la goma del globo se expande. En el vacío intergaláctico somos testigos de este crecimiento invisible,
una fuerza silenciosa llamada energía oscura que constituye el 68% de todo lo que existe y que empuja al universo hacia un futuro de soledad infinita. La temperatura en estas regiones es un estudio de contrastes. Aunque el fondo cósmico de microondas mantiene una base de frío extremo, existen nubes de gas altamente ionizado, conocidas como el medio intergaláctico cálido caliente, Nubelua-Im. Estas nubes, aunque extremadamente tenues, alcanzan temperaturas de entre 100.000 y 10 millones de grados Celsius. Sin embargo, debido a que la densidad es tan baja, un viajero espacial no sentiría este calor. No hay suficientes partículas para transferir esa energía térmica a un cuerpo físico. Es un calor fantasmagórico, una firma energética de la formación de estructuras a gran escala que solo nuestros instrumentos más sensibles pueden detectar. Aquí, la materia se encuentra en un estado de plasma, despojada de sus electrones por la radiación ultravioleta de cuásares lejanos, brillando en longitudes de onda de rayos X que atraviesan la oscuridad como faros invisibles en una noche eterna. En este punto de nuestro viaje, la noción de arriba y abajo ha desaparecido por completo. No hay horizonte, solo una esfera infinita de estrellas distantes que parecen fijas, aunque se mueven a velocidades increíbles. La falta de puntos de referencia cercanos crea una sensación de suspensión total, una desconexión de las leyes de la gravedad que rigen nuestra vida diaria. En la Tierra, la gravedad nos ancla, nos da peso y dirección. Aquí la gravedad es una fuerza sutil, un susurro lejano de cúmulos de galaxias que se encuentran a millones de años luz. Esta ausencia de presión y de fuerza permite una relajación profunda de la materia. Si pudiéramos flotar en este vacío, sentiríamos la inmensidad no como una amenaza, sino como un abrazo de libertad absoluta, donde cada célula de nuestro ser estaría por primera vez libre de las tensiones del mundo material. Observemos ahora la luz que nos rodea. No es la luz blanca y directa de un sol cercano, sino una amalgama de colores antiguos. La luz de las galaxias elípticas, ricas en estrellas viejas y rojas, se mezcla con el azul vibrante de las galaxias espirales, donde aún nacen soles jóvenes. Al cruzar el vacío, estas luces se entrelazan para formar lo que los astrónomos llaman la luz de fondo extragaláctica. Es un resplandor tan tenue que es invisible para el ojo humano, pero contiene la historia de cada estrella que ha brillado desde el inicio de los tiempos. Al sumergirnos en el silencio del vacío, estamos literalmente bañados en la historia del universo. Cada centímetro cuadrado de nuestra piel estaría recibiendo fotones que fueron emitidos antes de que la Tierra existiera, antes de que el Sol se encendiera en la nebulosa solar, viajando sin descanso por el vacío para llegar a este momento de observación tranquila. La soledad del vacío intergaláctico nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia existencia. En la escala del cosmos, somos habitantes de una anomalía, una región de alta densidad de materia y energía. El estado natural del universo es este vacío, esta quietud oscura. Las galaxias son solo pequeñas islas de luz en un océano negro que se extiende en todas direcciones. Al comprender la magnitud de este espacio, nuestras preocupaciones cotidianas, nacidas en una pequeña mota de polvo, comienzan a disolverse. No hay ruido mundano aquí. No hay transmisiones de radio que alcancen este punto con claridad. No hay ecos de conflictos ni susurros de ambición. Solo existe el flujo constante de la física fundamental.
la danza lenta de los átomos de hidrógeno y la expansión imperturbable del tejido del espacio-tiempo, recordándonos que la paz es la condición original de todas las cosas. A medida que avanzamos, nos encontramos con una corriente de marea, un puente de estrellas y gas arrancado de una galaxia por la atracción gravitatoria de otra durante un encuentro cercano hace eones. Estos puentes estelares son las únicas estructuras que rompen la monotonía del vacío. Son cicatrices de violencia cósmica, pero vistas desde la distancia, parecen delicados hilos de seda plateada suspendidos en la nada. Contienen estrellas que han sido expulsadas de sus hogares galácticos, condenadas a vagar por el espacio intergaláctico para siempre. Estas estrellas errantes pueden tener planetas orbitándolas, mundos donde el cielo nocturno no tiene constelaciones, solo una negrura total en un hemisferio y el brillo lejano de una galaxia solitaria en el otro. La soledad de un mundo así es inimaginable, una existencia definida por el aislamiento más profundo que el universo puede ofrecer, y sin embargo, regida por las mismas leyes de la termodinámica que calientan nuestro propio Sol. El vacío también es el hogar de los campos magnéticos cósmicos. Aunque son billones de veces más débiles que el campo magnético de la Tierra, se extienden a lo largo de millones de años luz, permeando el espacio entre las galaxias. Estos campos actúan como guías para los rayos cósmicos, partículas de alta energía que viajan casi a la velocidad de la luz. Al visualizar estos campos, el vacío deja de parecer vacío y se revela como una estructura compleja de fuerzas invisibles que se curvan y ondulan. Es una arquitectura de energía pura, un mapa de tensiones que conecta los cúmulos de galaxias más grandes, como el cúmulo de Virgo o el supercúmulo de la Niaquea. Estamos navegando por las venas del universo, por los canales por donde fluye la energía que mantiene unida la estructura a gran escala del cosmos, en un equilibrio perfecto entre la expansión y la atracción. Detengámonos un momento para visualizar la densidad una vez más. Si tomáramos un bloque de aire del tamaño de un estadio de fútbol en la Tierra, contendría trillones de moléculas. Si tomáramos ese mismo volumen en el corazón de un vacío intergaláctico, es probable que no encontráramos ni una sola partícula de materia sólida. Podríamos pasar toda una vida atravesando esa región y nunca chocaríamos con nada más grande que un protón. Esta transparencia es lo que permite que el universo sea visible a distancias de miles de millones de años luz. Si el espacio intergaláctico estuviera apenas un poco más poblado de polvo, el cielo sería opaco y viviríamos en una burbuja de aislamiento visual. Vacío es, por tanto, el regalo que nos permite ver el resto de la creación. Es el cristal perfectamente limpio a través del cual observamos la majestuosidad de las estructuras colosales que nos rodean. En esta etapa de nuestro viaje, la mente se aquieta. La inmensidad no es algo que deba ser conquistado, sino algo que debe ser contemplado. La ausencia de materia reduce la complejidad de la realidad a sus componentes más básicos: espacio, tiempo y energía. Aquí las fluctuaciones cuánticas del vacío, esas partículas virtuales que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo, son los únicos eventos que ocurren en el nivel más fundamental de la realidad. Es un recordatorio de que incluso en la nada absoluta hay una actividad subyacente, una efervescencia de existencia que sostiene todo lo que vemos. El vacío no es una tumba, sino un útero silencioso,
donde las leyes de la física se manifiestan en su forma más pura, sin las distorsiones causadas por la materia densa o los campos gravitatorios intensos de los planetas y las estrellas. Mirando hacia atrás, la Vía Láctea es ahora solo un punto de luz entre muchos, una pequeña espiral de oro y plata perdida en la inmensidad. Mirando hacia adelante, nos esperan los cúmulos de galaxias, donde miles de estas islas de luz se agrupan en una danza gravitatoria, frenética y majestuosa. Pero por ahora, nos quedamos aquí, en el umbral de la nada, disfrutando de la paz que solo el vacío absoluto puede proporcionar. Es un lugar de desconexión total, un refugio contra el ruido y la furia de la vida biológica y estelar. En este espacio, el tiempo parece no tener significado, y la escala nos enseña la humildad necesaria para comprender nuestro lugar en el orden cósmico. Somos observadores silenciosos en un océano de quietud, aprendiendo que el vacío es una parte tan vital del universo como las estrellas mismas. Nos preparamos para dejar esta región de soledad profunda. La luz de cúmulos lejanos comienza a hacerse más intensa, indicando que nos acercamos a las grandes metrópolis del cosmos. Sin embargo, guardaremos este silencio en nuestra memoria, como un ancla de calma para los viajes que vendrán. El vacío nos ha mostrado que la oscuridad no es algo que deba temerse, sino un espacio de claridad y de verdad. En la siguiente etapa, exploraremos cómo la gravedad lucha contra la expansión en el corazón de los cúmulos galácticos. Pero antes de irnos, respiremos una última vez la pureza de este espacio infinito. Hemos cruzado el desierto intergaláctico y hemos sobrevivido a su inmensidad, emergiendo con una visión más clara de la estructura del todo. El viaje continúa y los secretos de los cúmulos nos esperan en la próxima etapa de nuestra exploración por el tejido del cosmos. Dejamos atrás la quietud absoluta del vacío de botes, esa inmensa burbuja de nada que nos ha servido de espejo para comprender nuestra propia pequeñez. Ahora, la estructura del universo comienza a revelarse no como un conjunto de puntos aislados, sino como una red orgánica y vibrante. Ante nosotros se despliega la Niaquea, un nombre que en la lengua hawaiana significa cielo inconmensurable. No es simplemente un nombre poético, es la descripción técnica de nuestro hogar a una escala que desafía la comprensión humana. La Niaquea es un supercúmulo de galaxias, una estructura colosal que se extiende a lo largo de 520 millones de años luz. Para visualizar esta distancia, debemos recordar que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Un fotón tardaría más de 5.000 siglos solo en cruzar nuestra propia galaxia. Y sin embargo, necesitaría 520 millones de años para atravesar de un extremo a otro el territorio de la Niaquea. En esta vasta región, la gravedad es la ley suprema, dictando el movimiento de 100.000 galaxias que fluyen como gotas de agua en una cuenca hidrográfica invisible. Imagina que el espacio no es un vacío inerte, sino un relieve topográfico de valles y montañas invisibles creados por la masa. En el corazón de la Niaquea reside una anomalía gravitatoria conocida como el Gran Atractor, un punto de densidad masiva situado en la dirección de las constelaciones de Centauro e Hidra. El Gran Atractor no es un objeto único, sino un centro de gravedad hacia el cual fluyen miles de galaxias, incluida la nuestra. La Vía Láctea
con sus 400.000 millones de estrellas, se desplaza a una velocidad asombrosa de 2.200.000 kilómetros por hora hacia este punto focal. A pesar de esta velocidad vertiginosa, el espacio es tan vasto que nunca llegaremos a alcanzarlo. La expansión del universo lucha constantemente contra el tirón de la gravedad, creando un equilibrio dinámico que mantiene la estructura de la red. Observamos este movimiento no como una caída caótica, sino como un flujo laminar, donde los filamentos de luz se entrelazan formando las venas de un organismo cósmico que respira al ritmo de la física fundamental. Para comprender la verdadera escala de la Laniakea, debemos visualizarla como un sistema de cuencas fluviales. Así como el agua de lluvia en la Tierra fluye hacia valles específicos, dependiendo de la pendiente del terreno. Las galaxias en el espacio fluyen hacia diferentes centros de masa. La Laniakea define el límite de nuestra cuenca gravitacional. Si una galaxia se encuentra dentro de sus fronteras, su destino final está ligado al gran atractor. Si se encuentra justo fuera, en el borde de otro supercúmulo como el de Perseo Piscis, fluirá en una dirección opuesta, alejándose de nosotros para siempre. Esta frontera, divisoria de aguas cósmica, fue mapeada por primera vez en el año 2014, revelando que no somos un punto solitario en el mapa, sino parte de una estructura que parece un delicado plumaje de luz. Cada hebra de este plumaje es un filamento compuesto por miles de galaxias, cada una de ellas albergando billones de mundos posibles, todos ellos moviéndose en unísono silencioso a través de la oscuridad. La masa total de la Laniakea es difícil de procesar para la mente humana. Equivale a 100.000 billones de veces la masa de nuestro Sol. Esta cifra, un 1 seguido de 17 ceros, se distribuye no solo en las estrellas y el gas que podemos ver, sino principalmente en la materia oscura. La materia oscura actúa como el andamiaje invisible sobre el cual se construye la red de la Laniakea. Es el pegamento gravitacional que mantiene unidos los filamentos. Sin ella, las galaxias se dispersarían en el vacío como humo en el viento. Al observar la Laniakea desde nuestra perspectiva mental, vemos que la Vía Láctea se encuentra en las afueras, en un vecindario remoto, lejos del bullicioso centro. Somos como un pequeño pueblo situado en el borde de una vasta cuenca amazónica, observando cómo los grandes ríos de estrellas convergen a millones de años luz de distancia. Esta posición periférica nos otorga una vista privilegiada de los filamentos que conectan nuestro hogar con el resto del supercúmulo. A medida que profundizamos en la estructura de la Laniakea, notamos que la densidad de galaxias aumenta drásticamente cerca de los nodos de la red. Estos nodos son los cúmulos galácticos, como el cúmulo de Virgo o el cúmulo de Norma. Aquí, la gravedad es tan intensa que las galaxias se agrupan en enjambres frenéticos, chocando y fusionándose para crear elipses gigantescas de estrellas viejas. El cúmulo de Virgo, que contiene unas 2.000 galaxias, es el centro de nuestro supercúmulo local y ejerce una atracción constante sobre nosotros. Visualiza estas estructuras no como objetos estáticos, sino como flujos de energía. El gas intergaláctico, calentado a millones de grados por la compresión gravitacional, emite rayos X que delinean la forma de los filamentos. Es una danza de calor y luz que ocurre en el vacío más absoluto, una coreografía dictada por la masa que se extiende por distancias que la luz tarda eones en recorrer. El silencio de estos movimientos es total, pero la energía implicada
es capaz de dar forma al destino de universos enteros. Sin embargo, la Niaquea no es el final de la jerarquía cósmica. Más allá de sus fronteras, existen estructuras aún mayores. Justo al lado de nuestra cuenca gravitacional se encuentra el supercúmulo de Shapley, una concentración de masa todavía más colosal que ejerce una atracción sobre la propia Laniakea. Estamos siendo arrastrados no solo hacia el gran atractor, sino que la Laniakea entera se desliza lentamente hacia Shapley. Esta jerarquía de movimientos revela la naturaleza de la red cósmica, una telaraña infinita donde cada filamento está conectado a otro, formando una estructura que se asemeja a las neuronas de un cerebro a escala universal. Al visualizar esto, la distinción entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño comienza a borrarse. Los mismos principios de flujo y conexión que rigen la materia en la Tierra se aplican a las galaxias que navegan por el océano del espacio-tiempo. La mecánica de esta red se basa en una lucha eterna entre dos fuerzas opuestas: la gravedad, que intenta aglutinar la materia en puntos densos, y la expansión del universo, impulsada por la energía oscura, que intenta separar todo. En la escala de la Laniakea, la gravedad ha ganado la batalla localmente, logrando tejer estos filamentos de galaxias. Pero a una escala aún mayor, la expansión está ganando. Algún día, en un futuro tan lejano que los números pierden su significado, la expansión del espacio será tan rápida que la luz de otras galaxias fuera de la Laniakea ya no podrá alcanzarnos. Nos convertiremos en una isla solitaria en un océano de oscuridad creciente. Por eso, observar la Laniakea hoy es presenciar un momento único en la historia del cosmos. Un momento en el que las estructuras todavía están conectadas, donde los puentes de luz todavía son visibles y donde podemos trazar nuestro origen y nuestro destino a través de los ríos de estrellas. Imagina caminar por uno de estos filamentos. Cada paso que das cubriría 1.000.000 de años luz. Verías pasar a tu lado galaxias espirales como la nuestra, girando majestuosamente, sus brazos cargados de nebulosas rosadas donde nacen soles nuevos. Verías galaxias elípticas, globos dorados de luz estelar antigua, flotando como boyas en la corriente. Entre ellas, el medio intergaláctico no está vacío, sino impregnado de un plasma tenue, una neblina de átomos de hidrógeno que han existido desde el Big Bang. Este gas es el combustible primordial que alimenta el crecimiento de las galaxias, cayendo hacia ellas bajo la influencia de la gravedad. Es un ciclo de reciclaje cósmico. El gas forma estrellas, las estrellas mueren y devuelven elementos pesados al espacio, y la gravedad redistribuye todo a lo largo de los filamentos de la red. La Laniakea es, en esencia, un ecosistema de una escala inimaginable. La precisión con la que hemos cartografiado este supercúmulo es un testamento a la curiosidad humana. Utilizando radiotelescopios que captan las vibraciones más sutiles del hidrógeno, los científicos han medido las velocidades peculiares de miles de galaxias. Al restar la expansión general del universo, lo que queda es el movimiento puro inducido por la gravedad. Es así como vimos los contornos de la Laniakea. No fue a través de una fotografía convencional, sino a través del análisis del movimiento. Descubrimos que la Vía Láctea se encuentra en un filamento llamado el brazo de Orión Cisne, dentro del supercúmulo de Virgo, que a su vez es solo un pequeño apéndice de la estructura mayor.
Esta comprensión cambia nuestra percepción del arriba y el abajo en el espacio. No hay un centro absoluto, solo flujos y reflujos. Una hidrodinámica de luz donde la materia busca su lugar de menor energía potencial. Si pudiéramos retroceder lo suficiente para ver toda la red cósmica, notaríamos que la Niaquea es solo un nudo en una red que se extiende por todo el universo observable. Esta red tiene una apariencia esponjosa, con grandes huecos circulares, como el vacío de Butes que visitamos antes, rodeados por paredes de galaxias. Los filamentos son los lugares donde la materia se ha concentrado más, y es allí donde la vida tiene la oportunidad de florecer. Estamos hechos de la misma materia que fluye por estos ríos cósmicos. El hierro en tu sangre y el calcio en tus huesos fueron forjados en el corazón de estrellas que una vez viajaron por filamentos similares a los que vemos ahora. Al estudiar la Niaquea, no estamos mirando algo ajeno o distante. Estamos mirando el sistema circulatorio del cual formamos parte, la infraestructura misma que permite nuestra existencia en este rincón del tiempo y el espacio. La escala de la Niaquea también nos enseña sobre la paciencia de la física. Un solo ciclo de rotación de una galaxia en la periferia de este supercúmulo puede durar cientos de millones de años. Los cambios estructurales en la red ocurren en escalas de tiempo que hacen que toda la historia de la humanidad parezca un parpadeo instantáneo. Mientras observamos, miles de supernovas estallan en silencio a lo largo de los filamentos, enviando ondas de choque que comprimen nubes de gas para crear la próxima generación de mundos. Es un proceso lento, constante y majestuoso. La luz que recibimos hoy de los confines de la Niaquea comenzó su viaje cuando los primeros organismos multicelulares apenas aparecían en la Tierra. Al mirar al espacio profundo, estamos realizando una arqueología de la luz, viendo el pasado de nuestra propia estructura cósmica, mientras intentamos predecir su futuro. A medida que avanzamos por los filamentos, la densidad de la luz se vuelve casi hipnótica. Miles de puntos brillantes, cada uno una galaxia con sus propios secretos, se alinean en formaciones que parecen seguir un diseño inteligente, aunque sabemos que es el resultado de leyes físicas ciegas y elegantes. La gravedad, en su simplicidad, crea una complejidad infinita. Es la fuerza que transforma una nube uniforme de gas en la intrincada filigrana de la Niaquea. Al viajar mentalmente por estas distancias, nuestra conciencia se expande para intentar abarcar la inmensidad. Sentimos la atracción del gran atractor, no como una amenaza, sino como una dirección, un propósito físico en un universo que a menudo parece carecer de él. Somos parte de un flujo, una corriente estelar que nos lleva hacia un destino compartido con billones de otras estrellas. La belleza de la Niaquea radica en su fragilidad conceptual. Aunque parece una estructura sólida y eterna, es en realidad un estado transitorio. La energía oscura está acelerando la expansión del espacio entre los supercúmulos a un ritmo tal que eventualmente los hilos de la red se tensarán hasta romperse. La Niaquea es un oasis de orden gravitacional en un universo que tiende hacia la máxima entropía. Disfrutar de esta visión es reconocer la suerte de existir en una era donde el cosmos es todavía joven y sus conexiones son fuertes. Cada galaxia que vemos fluir hacia el centro es un recordatorio de que la materia busca la compañía de la materia, que el universo tiene una tendencia intrínseca a organizarse, a crear belleza
a partir del caos del Big Bang. A medida que nuestra exploración de la Niaquea llega a su clímax, debemos reflexionar sobre la interconectividad de todas las cosas. No hay una frontera real entre la Vía Láctea y el espacio intergaláctico, solo un cambio en la densidad de la luz y la materia. Somos una extensión del supercúmulo, así como el supercúmulo es una extensión de la red cósmica. Esta perspectiva elimina la sensación de aislamiento que el vacío de Boötes pudo habernos infundido. En la Niaquea estamos rodeados de vecinos, aunque se encuentren a millones de años luz de distancia. La red nos une a través de la gravedad y la luz, creando un tejido continuo de realidad que nos sostiene mientras flotamos en la noche eterna. Nos preparamos ahora para dejar atrás la visión macroscópica de la Niaquea. Hemos visto los ríos de galaxias, hemos sentido el tirón del gran atractor y hemos comprendido el andamiaje de materia oscura que sostiene todo lo que brilla. Pero este viaje por la inmensidad está lejos de terminar. La comprensión de nuestra escala es solo el primer paso para entender nuestra importancia, o la falta de ella, en el gran diseño de las cosas. La Niaquea nos ha mostrado que somos parte de algo inmenso, una pieza diminuta pero integral en un rompecabezas de luz que abarca el tiempo mismo. En la siguiente y última etapa de nuestro viaje, descenderemos de estas alturas vertiginosas para reflexionar sobre lo que significa ser un observador consciente en un universo de tal magnitud. Hemos cruzado vacíos y hemos navegado por supercúmulos. Ahora es el momento de mirar hacia adentro y hacia el final de todo. La red de la Niaquea seguirá fluyendo. Sus galaxias seguirán su danza lenta hacia el centro, y nosotros guardaremos la imagen de sus filamentos como un mapa de nuestro lugar en el infinito. El cosmos es vasto, autoritario en su silencio, pero a través del conocimiento hemos encontrado un camino para caminar entre las estrellas sin perdernos. La luz de la Niaquea se desvanece suavemente mientras nos preparamos para la reflexión final, dejando que la calma de la inmensidad envuelva nuestra mente una vez más. En la quietud de este viaje mental, debemos reconocer primero una verdad fundamental que desafía nuestra percepción cotidiana. Nada en el cosmos está realmente en reposo. Mientras descansas, tu cuerpo, tu hogar y el planeta entero se desplazan a través del vacío con una determinación asombrosa. La Tierra gira sobre su eje, orbita alrededor del Sol, y el sistema solar entero navega por el brazo de Orión en la Vía Láctea. Sin embargo, hay un movimiento aún más vasto y profundo que solo hemos comenzado a comprender en las últimas décadas. Nuestra galaxia, junto con sus vecinas más cercanas en el grupo local, está siendo arrastrada a través del espacio intergaláctico hacia un punto específico en el horizonte cósmico. No es una deriva errática, sino un flujo constante, una procesión silenciosa de billones de estrellas que responden a una llamada gravitatoria cuya magnitud escapa a la comprensión simple. Este río de luz fluye hacia una región oculta, un nodo de masa tan inmenso que altera la trayectoria de todo lo que se encuentra a cientos de millones de años luz a la redonda. Esta corriente invisible, este magnetismo a escala universal, es lo que los astrónomos han denominado el Gran Atractor. Se encuentra situado a unos 250 millones de años luz de distancia, en la dirección de las constelaciones de Hidra y Centauro. Visualiza por un momento la escala de esa distancia. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz
300.000 kilómetros por segundo, tardarías 2,5 millones de siglos solo en llegar allí. Sin embargo, a pesar de la inmensidad del vacío que nos separa, sentimos su abrazo gravitatorio en cada momento. Es una anomalía de masa equivalente a decenas de miles de galaxias de nuestro tamaño, concentrada en un espacio que, para el ojo humano, parece vacío. Pero el gran atractor no es un objeto único y sólido. Es un centro de gravedad, masivo, el corazón de un supercúmulo, que actúa como el ancla de nuestra región del universo, dictando el destino final de cada átomo y cada estrella que forma parte de nuestra vecindad cósmica. Para entender por qué el gran atractor permaneció oculto durante tanto tiempo, debemos mirar hacia el disco de nuestra propia galaxia. Vivimos dentro de un denso bosque de estrellas, gas y polvo cósmico que forma la Vía Láctea. Cuando intentamos mirar hacia el gran atractor, nuestra vista se ve bloqueada por esta densa cortina de materia, una región que los científicos llaman la zona de evitación. Es un velo de oscuridad que oculta aproximadamente el 20% del cielo extragaláctico. Imagina intentar observar un faro distante a través de una tormenta de arena perpetua. La luz se dispersa y se absorbe, dejando solo sombras y misterio. Sin embargo, gracias a la radioastronomía y la observación en infrarrojo, hemos podido atravesar ese muro de polvo. Lo que descubrimos fue el cúmulo de Norma, una densa aglomeración de galaxias antiguas y masivas que marcan la ubicación de este gigante gravitatorio. Es allí donde la materia se amontona, donde la gravedad ejerce su soberanía absoluta, atrayendo hacia sí todo lo que se encuentra en su radio de influencia, incluyéndonos a nosotros. La velocidad a la que nos desplazamos hacia este destino es sobrecogedora. La Vía Láctea y sus galaxias satélites se mueven a aproximadamente 600 kilómetros por segundo en dirección al gran atractor. Para visualizar esta velocidad, considera que en el tiempo que te toma parpadear, ya has recorrido una distancia equivalente a la longitud de varios países. En un minuto, habrás avanzado 36.000 kilómetros por el espacio profundo. Es una velocidad que permitiría dar la vuelta completa a la Tierra en poco más de un minuto. Pero en la escala del universo, este movimiento es apenas un susurro, una lenta deriva en un océano infinito. Viajamos a 2.200.000 kilómetros por hora. Y aún así, las distancias son tan vastas que el paisaje estelar parece permanecer estático durante milenios. Esta es la paradoja del movimiento cósmico, una velocidad frenética que se siente como una calma absoluta debido a la escala monumental del escenario en el que nos movemos. Sin embargo, el gran atractor no es el final de la historia. A medida que nuestras mediciones se volvieron más precisas, los científicos notaron algo extraño. El gran atractor mismo, junto con todo lo que lo rodea, también se está moviendo. Todo el supercúmulo de Laniakea está siendo atraído hacia algo aún más grande y más lejano. El supercúmulo de Shapley. Esta es la estructura masiva más grande conocida en nuestro universo cercano. Una colección de más de 8.000 galaxias situadas a 650 millones de años luz. Es un coloso gravitatorio que hace que el gran atractor parezca un simple escalón en una escalera infinita. Aquí, la física nos revela una jerarquía de poder. La Luna orbita la Tierra orbita el Sol orbita el centro galáctico, y nuestra galaxia entera
fluye hacia centros de masa cada vez más imponentes. Es una danza de estructuras que se anidan unas dentro de otras, extendiéndose a través de vacíos que la mente humana apenas puede procesar sin sentir un vértigo sagrado. Para equilibrar esta atracción masiva, existe en el lado opuesto de nuestra posición un vacío inmenso, conocido como el repulsor del dipolo. Mientras que el supercúmulo de Shapley nos atrae con su enorme gravedad, este vacío desolado parece empujarnos. En realidad, no es una fuerza de repulsión activa, sino la ausencia de atracción en esa dirección lo que crea el efecto de empuje. Imagina un juego de tirar de la cuerda, donde, en un lado, miles de gigantes tiran con fuerza, mientras que en el otro lado no hay nadie. El resultado es un movimiento neto acelerado hacia la concentración de masa. Estamos atrapados en este equilibrio dinámico, navegando por una autopista gravitatoria trazada por la distribución de la materia oscura y la energía que define la arquitectura misma del espacio-tiempo. El repulsor del dipolo actúa como el vacío que permite el flujo, un espacio de silencio absoluto que resalta la densidad y el ruido gravitatorio de los supercúmulos hacia los que nos dirigimos. En esta escala, la materia visible, las estrellas que brillan, el gas que resplandece en las nebulosas, es solo una pequeña fracción de la realidad. La verdadera estructura que guía el gran atractor y el flujo de las galaxias es la materia oscura. Esta sustancia invisible, que no emite ni refleja luz, constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo. Actúa como el andamiaje invisible sobre el cual se construye todo lo demás. Imagina una inmensa red de hilos de seda invisibles que se extienden por todo el vacío. Las galaxias son como gotas de rocío atrapadas en las intersecciones de estos hilos. El gran atractor es simplemente un punto donde muchos de estos filamentos de materia oscura se cruzan, creando un pozo gravitatorio profundo y poderoso. La física que gobierna este movimiento es la relatividad general de Einstein, que nos enseña que la masa curva el espacio. Lo que percibimos como una atracción es en realidad nuestra galaxia siguiendo la curvatura natural de un espacio que ha sido moldeado por la presencia masiva de materia que no podemos ver, pero cuyas consecuencias sentimos en cada kilómetro de nuestro viaje intergaláctico. Visualicemos ahora el tejido de esta red cósmica. Si pudieras alejarte lo suficiente como para ver el universo en su totalidad, verías que no es una distribución uniforme de estrellas. Es una estructura esponjosa, llena de filamentos brillantes y vacíos oscuros. Los filamentos son muros de galaxias que se extienden por cientos de millones de años luz. Y los vacíos son burbujas de nada absoluta, donde apenas existe un átomo por cada metro cúbico de espacio. Nuestra posición en esta red es privilegiada. Somos observadores situados en un filamento que nos permite mirar hacia afuera y comprender la mecánica del conjunto. El gran atractor es el nexo de nuestro rincón del cosmos, el punto de encuentro de las corrientes de materia que definen nuestra existencia física. En este escenario, la escala de una vida humana, o incluso de la historia entera de nuestra especie, se reduce a un instante infinitesimal frente a la paciencia de la gravedad, que trabaja en escalas de tiempo de miles de millones de años. A pesar de la magnitud de estas fuerzas, hay un límite para el dominio del gran atractor. El universo se está expandiendo, y esta expansión, impulsada por la misteriosa energía oscura, lucha constantemente contra la gravedad.
En las escalas más grandes, la expansión gana. Aunque la Vía Láctea se mueve hacia el gran atractor, el espacio entre los supercúmulos lejanos se está estirando más rápido de lo que la gravedad puede atraerlos. Esto significa que en un futuro extremadamente lejano, las galaxias que hoy vemos como parte de nuestra red cósmica se alejarán de nosotros hasta desaparecer más allá del horizonte de eventos. Eventualmente, el grupo local quedará aislado en un océano de oscuridad, unido solo por su propia gravedad interna, mientras el resto del universo se desvanece en la distancia. Esta tensión entre la atracción y la expansión es lo que da forma al destino del cosmos. El gran atractor es nuestro pastor actual, pero la expansión del espacio es la ley última que determinará la soledad final de las estructuras galácticas. Al contemplar estas realidades, es inevitable sentir una profunda sensación de calma. El universo opera con una precisión mecánica y una escala que trasciende nuestras preocupaciones diarias. Las mismas leyes de la física que mantienen a los planetas en sus órbitas son las que orquestan el flujo de millones de galaxias hacia el gran atractor. No hay caos en este movimiento, sino una armonía silenciosa y majestuosa. Al cerrar los ojos y visualizar nuestra galaxia navegando por este río invisible, podemos soltar la necesidad de control. Somos parte de un sistema que ha funcionado durante 13.800 millones de años. Una maquinaria de luz y gravedad que no requiere nuestra intervención para seguir su curso. Esta comprensión nos otorga una perspectiva única. Somos lo suficientemente pequeños como para estar a salvo en la inmensidad, lo suficientemente conscientes como para maravillarnos ante ella. Ahora, al final de este viaje por los secretos del espacio más allá de nuestra galaxia, es el momento de reflexionar sobre nuestra propia escala. Hemos pasado de la calidez de nuestro hogar planetario a la frialdad de los vacíos intergalácticos, y hemos visto cómo la materia se organiza en estructuras que desafían la imaginación. ¿Qué significa ser un observador consciente en un universo de tal magnitud? Significa que somos la forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Cada átomo de calcio en tus huesos y cada partícula de hierro en tu sangre fue forjada en el corazón de estrellas que explotaron hace eones, esparciendo sus cenizas por el espacio, para que, finalmente, la gravedad las reuniera en la forma que eres hoy. Eres polvo de estrellas que ha cobrado vida para contemplar el abismo y, en lugar de temerle, buscar, comprenderlo. Tu conciencia es un puente entre la pequeñez de lo atómico y la inmensidad de lo galáctico. Considera la brevedad de un suspiro frente a la longevidad de una enana roja, o la fragilidad de un pensamiento frente a la solidez de un cúmulo galáctico. Y sin embargo, en esa fragilidad reside una fuerza extraordinaria. El hecho de que una forma de vida confinada a un pequeño planeta rocoso pueda deducir la existencia de un gran atractor a millones de años luz de distancia es un testimonio de la capacidad del espíritu humano. No somos insignificantes por ser pequeños. Somos significativos porque podemos contener la inmensidad dentro de nuestro entendimiento. El universo es vasto, sí, y a menudo parece indiferente, pero nosotros somos los encargados de darle significado, de nombrar a las estrellas y de trazar los mapas de los filamentos invisibles que nos sostienen. En el silencio del cosmos, nuestra curiosidad es el único sonido que resuena con propósito. Mientras te preparas para el descanso,
Deja que la imagen de la red cósmica te envuelva como un manto protector. Imagina las galaxias como pequeñas luces distantes que parpadean en una noche eterna, todas conectadas por hilos de gravedad y tiempo. No hay nada que temer en la oscuridad, pues la oscuridad es simplemente el espacio donde la luz aún no ha llegado, o donde la materia se prepara para nacer. El gran atractor sigue su labor silenciosa, guiando nuestro hogar a través del vacío con una paciencia infinita. Siente cómo la gravedad de la Tierra te sujeta suavemente a tu cama, una versión a pequeña escala de la misma fuerza que mantiene unido al universo. Estás seguro, anclado en un rincón acogedor de una galaxia inmensa, que a su vez es parte de una familia de galaxias aún mayor. El orden del cosmos es tu refugio. La luz de las galaxias lejanas que hemos visitado mentalmente comienza a atenuarse, dejando paso a una oscuridad cálida y reparadora. El viaje ha terminado por ahora, pero las verdades que hemos explorado permanecen contigo. El universo continuará su expansión. Las estrellas seguirán fusionando hidrógeno en helio, y los filamentos de la Niaquea seguirán vibrando con la energía de la creación. Tú, como observador, has cumplido tu papel de hoy. Has mirado hacia el infinito y has regresado con la paz que solo el conocimiento profundo puede brindar. Deja que los números, las distancias y las velocidades se disuelvan en una sensación de bienestar general. El espacio no es un lugar extraño. Es el origen de todo lo que conoces y el destino de todo lo que será. En este estado de calma absoluta, la frontera entre tú y el cosmos se vuelve borrosa. No estás simplemente en el universo. Eres parte del universo, una extensión de su propia estructura. Al igual que el gran atractor atrae a las galaxias, el sueño ahora te atrae hacia un descanso profundo y necesario. Las preocupaciones de la escala humana se desvanecen ante la majestuosidad de la escala astronómica. No hay prisa en el movimiento de los supercúmulos, y no debe haber prisa en tu respiración. Inhala la vastedad del espacio, exhala las tensiones del día. Todo está en su lugar. Todo sigue el plan trazado por las leyes inmutables de la naturaleza. El misterio del horizonte final no es un enigma que debas resolver esta noche, sino una promesa de que siempre habrá algo nuevo que descubrir cuando despiertes. Descansa ahora, sabiendo que eres una pieza diminuta, pero integral en un rompecabezas de luz que abarca el tiempo mismo. La Vía Láctea sigue su curso. El gran atractor ejerce su suave influencia. Y tú estás aquí, en el centro de tu propia experiencia, rodeado por la inmensidad de un cosmos que te dio la vida. Deja que el silencio de las estrellas sea tu canción de cuna. La noche es vasta, pero es una noche compartida con billones de soles y mundos que aún no hemos nombrado. El viaje por los secretos del espacio ha llegado a su reposo final, dejándote en la orilla de un océano de sueños donde la gravedad es amor y la luz es eterna. Cierra los ojos definitivamente. Siente el peso de tus párpados como el peso de los siglos sobre las galaxias antiguas. El universo seguirá girando, fluyendo y brillando, mientras tú te sumerges en la profundidad de tu propio ser. No hay más distancias que recorrer, solo el espacio interior que es tan infinito como el exterior. La quietud es total. La paz es absoluta. Estás en casa, en el corazón de la creación, bajo la vigilancia eterna de las estrellas que alguna vez fuiste y que siempre serás. Que la inmensidad te arrulle y que el silencio te proteja.
buenas noches y dulces sueños.